gracias, Asmedas, por permitirme este espacio para compartir con ustedes sobre la necesidad imperiosa de tener en la agenda pública el tema de la atención primaria en salud, puesto que en esa bandera estaría fundamentada la suerte de muchas personas que aún se mueren, siendo esas muertes prevenibles. Me refiero específicamente a un grupo de personas afectadas en su salud mental por la enfermedad depresiva y que desafortunadamente terminan en la muerte. La muerte por el suicidio es una muerte prevenible. Y hoy día, en pleno siglo XXI, estamos aconteciendo estas muertes como en los comienzos del siglo XX acontecíamos la muerte materno-infantil. No había estructura que diera respuesta a la prevención materno-infantil. Hoy afortunadamente la tenemos en todas partes del mundo, pero en el tema de las muertes por suicidio, la situación no es tan halagadora. Por eso este tema de hoy lo traigo a colación con tres propósitos. El primero, mantener vigente la bandera que el doctor Luis Alberto Martínez Aldarriaga en el Congreso anterior de Medicina Social y de Asmedas nos trajo con su genial, objetiva, científica y válida exposición sobre la responsabilidad del Ministerio de Salud de nuestro Gobierno Nacional frente a la responsabilidad con la salud. Él nos dijo que no solo el Ministerio está al servicio de los intereses del capital y de cara a los intereses de la salud pública, sino que también es una institución desarticulada, incapaz de poder organizar redes integrales de salud que den cuenta de la respuesta a los problemas de la salud pública en nuestro país y en general y en especial los problemas de la salud pública mental. El doctor Luis Alberto aquí nos enseñó que no basta con que logremos que el legislativo organice políticas públicas y se crean leyes en favor de la salud pública si el Ministerio de Salud no las reglamenta y no las permite poner en marcha. Eso es uno de los problemas que aquí voy a mostrar. Esa es la primera razón por la cual pedí espacio para participar con ustedes, que ese tema debe ser vigente. El segundo espacio, la segunda razón para pedir en este espacio de medicina social y medicina general para hablar de este tema es porque no basta ser buen médico clínico. Si bien es cierto que es necesario ser un buen clínico, como nos lo acaban de enseñar los colegas de endocrinología y de toxicología, no es suficiente. Se necesita hoy más que nunca, con esta tristemente célebre imposición que la Ley 100 hace sobre la salud pública, que seamos, además de buenos clínicos, poliatras, como nos lo enseñó el maestro Héctor Abad Gómez. Hay que salir del consultorio a construir políticas públicas de salud, no esperanzados solo en que un legislador nos haga una ley, sino movilizándonos socialmente como testigos de excepción de los hechos y autoridad moral de qué se debe hacer en salud pública en nuestro país. ¿Quién más que los salubristas que sabemos de las enfermedades, expresión de los factores deleterios, de los determinantes sociales que acaban con la calidad de vida, el bienestar físico, emocional y social que nosotros? Pues bien, por eso estoy aquí, porque estamos llamados a ser tan buenos clínicos como buenos poliatras, ¿cierto? El maestro Héctor Abad Gómez nos decía que se sorprendía de cómo sabíamos mucho de las enfermedades que mataban al hombre, pero poco de lo que del hombre
y de cómo él pudiera, en relación con otro, con su sociedad, con su cosmos, construir un mundo saludable. Pues bien, ahí la razón de estar aquí hoy. Y la tercera razón es porque a la luz de las evidencias propuestas por la Organización Mundial de la Salud y la OPS, el grave problema de las muertes prevenibles que afectan a personas por causa de la violencia tienen una solución sencilla y práctica. Ellos lo tienen escrito de la siguiente manera y lo tienen en la agenda pública, en la agenda internacional, ya sobre la mesa de los países miembros. Que no hay salud sin salud mental y no hay salud mental sin atención primaria en salud mental renovada. De la palabra renovada vamos a referirnos un poco ahora. Bien. ¿Dónde la niña me ayuda? Este aparatico es así. Bien. Dice, no hay salud sin salud mental. Un informe de la OMS y la OPS lo advirtió con estos términos. Dice así, las enfermedades y muertes ocurridas a causa de la violencia vienen aumentando en la región de las Américas, no solo en Colombia. La violencia se ha convertido en muchos países en un problema de salud pública, dado el número de víctimas y la magnitud de las secuelas que produce. La mortalidad por causas asociadas a la violencia es la responsable de los índices de crecimiento de mortalidad general y de los altos porcentajes de años de vida perdidos. Cualquier parecido con nuestra realidad no es pura coincidencia, sino una descripción de lo que aquí también pasa. Colombia es la situación particular del fenómeno general que vivimos en el mundo con relación a la violencia como causante de muerte. Bien. Siguiendo con ese informe, dice, los niños desplazados de sus hogares, los dejados huérfanos, los heridos o mutilados por efecto de los conflictos bélicos, los niños de la calle, los que trabajan, los que carecen de atención y protección adecuada, y aquellos quienes son objeto de maltrato físico y abuso sexual, constituyen contingentes diferenciales, pero importantes en todos los países de la región, y son los grupos de mayor indefensión frente a la violencia. Cuando se habla entonces de atención primaria de salud renovada, se quiere decir también que la salud tiene que brindarse con enfoque diferencial, dirigido a grupos de población particular y singulares, porque lo general no se puede particularizar ni singularizar siempre. Muy bien. Con esto decimos, entonces, que tenemos un panorama psicosocial frustrante y frustrador de todo proyecto de vida humana si la violencia persiste y permanece. Un profesor de neuropatología nos enseñaba en su época, años 70, 80, que en Colombia, como en el mundo, pareciera que no existieran habitantes sino sobrevivientes de una tragedia social. Una frase que parecía exagerada, pero no es irreal. ¿Ya? Bien. En este orden de ideas, el Estado colombiano tuvo a bien, con su ley estatutaria de salud mental, construida con muchos esfuerzos por los legisladores, dentro de quienes participó en ese trabajo nuestro presidente Germán, ¿ya? Un sueño en pos de frustración. La doctora nos acaba de hablar de el valor de esa ley y cómo puede convertirse en letra muerta. En esa ley, algo valioso está establecido. Palabras más, palabras menos. El plan decenal de salud pública, la dimensión de convivencia social como aquello que se opone a la violencia, ¿ya? Y la salud mental
se inserten los lineamientos como un espacio de construcción, participación y acción transsectorial y comunitario. Es decir, para que haya salud mental no se requiere solo de la presencia de actores sanitarios, sino que el tema convoca a todos. Y ahí empieza el problema de la red. Todos juntos en pos de una cosa. Así pues que el trabajo debe hacerse a través de dos componentes: promoción de la salud mental y la convivencia, y transformación del entorno, determinantes sociales, como en Ottawa nos lo señalaron. Eso es lo que renueva la atención primaria. Cuando en 1978 surge la estrategia de atención primaria, en el año 2000 no se vieron los frutos, y en Canadá, en Ottawa, se preguntaron qué pasó para que no hubiera salud para todos en el año 2000, y una de las respuestas fue: nos quedamos en lo sanitario y en la prevención y olvidamos la intervención en los determinantes sociales. Por eso hoy el legislador colombiano, acogiéndose a la normatividad internacional, incluye en la norma que para que haya salud se necesita, igual que para la salud general, la intervención en la promoción de la salud y en la intervención de los determinantes sociales. Bien, y todo eso parece relativamente fácil. Pero ¿qué pasa en Colombia? ¿Qué tenemos en Colombia entonces para enfrentar este problema? Según esa ley estatutaria, es esta sí. La integridad de los servicios y tecnología en salud deberán suministrarse de manera completa. Debe ser atención integral, para prevenir, paliar o curar enfermedad, con independencia del origen de la enfermedad o condición de salud, del sistema de provisión, cubrimiento, financiación, definidos por el legislador. No podrá fragmentarse la responsabilidad en la prestación de un servicio de salud específico en desmedro de la salud del usuario. Y aquí la brecha. Eso es lo dicho. Y el hecho práctico, ustedes lo conocen porque lo viven. Esto está desmembrado, esto está fragmentado, y hay un ministerio desarticulado, ¿cierto?, que no nos da esperanza ni futuro de poder ver una integralidad de servicios hecho una realidad. Muy bien, esa es la primera situación. Tenemos una estructura construida, un nuevo sistema de salud construida e inducida por las políticas neoliberales del capitalismo moderno. No nos demos a engaños. La salud se volvió negocio, el paciente se volvió cliente, eso es un hecho, ¿ya? Y el sueño de tener a todo mundo cubierto en salud se convirtió en asegurados, a unas aseguradoras que no aseguran, ¿verdad? Vamos a hacer gráficos con lo siguiente. Para que una IPS garantice promoción y prevención cardiovascular, si no estoy mal, la EPS le paga 9.000 pesos año para que le dé electro, consulta médica y yo no sé qué. Dice que 9.000 pesos año, no estoy cierto de ese dato, pero se acerca. Para que esa IPS pueda garantizar promoción y prevención con ese precio, si acaso alcanzará para comprar el papel higiénico que el paciente se va a usar para ir al baño, ¿cierto?, tiene que no prestar el servicio. La esperanza es que afilie a 1.000, pero vayan apenas 10, para que le sea rentable, de tal manera que la estructura criminal de la ley está dada para que sea negocio, no para que sea un servicio. Bueno, de una parte, eso, la salud mental no se escapa de esa situación general, pero a la salud mental le pasa otra situación particular, y es que las instituciones para garantizar salud mental en Colombia y América Latina en general, con algunas excepciones como Cuba, Canadá, ¿ya?, Argentina, Brasil en parte, son medievales. Mientras hoy contamos con servicios materno-infantiles que garantizan la protección del vínculo madre-hijo para que ese cerebro y esa madre
no tengan riesgo de morbilidad ni mortalidad materno-infantil. Para atender problemas de salud mental, América Latina tiene la oferta de atención psiquiátrica tradicional, eufemismo con el que normalmente conocemos los manicomios o mejorcitamente llamados hospitales psiquiátricos, que la Organización Mundial de la Salud, desde la Declaración de Caracas en 1990, caracterizó con el siguiente diagnóstico. Esa atención psiquiátrica tradicional, convencional, pero no permite alcanzar los objetivos compatibles con una atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva. Que el hospital psiquiátrico como única modalidad asistencial obstaculiza el logro de los objetivos antes mencionados. Aislar al enfermo de su medio, aísla al enfermo de su medio, generando de esa manera mayor discapacidad social. Pinel nos enseñó, cuando enarboló la bandera de la libertad también para los que estaban encarcelados en la Sorbona de París, observó que la libertad social a que ellos fueron llevados les libró de patología, generado solo por la inclusión en un medio social para excluirlos de su medio familiar, la inclusión en un manicomio para excluirlos de su medio familiar. Eso es un factor deleterio. Está demostrado que cuando a un paciente se le confina, a una persona se le confina y se le priva de la escucha, de la movilidad y de la autodeterminación, se atenta contra su derecho a la salud. Los derechos humanos de los penitenciarios lo reconocen, por eso en las cárceles se empuja y se trabaja mucho por un proceso rehabilitatorio más que represivo para evitar los factores deleterios que la privación de libertad genera en la persona. Pues bien, en los manicomios se priva a la persona de la libertad. ¿No? Bien. Y esa es la institución que en el siglo XXI tenemos para atender enfermedades prevenibles que llevan a la muerte, problemas de salud mental. Bien. Se gasta todos los recursos habidos y por haber en salud mental, que son relativamente escasos, son la más cenicienta de los paseos en la salud. Y tercero, lo peor de todo, imparte enseñanza insuficiente vinculada con las necesidades de la salud mental de las poblaciones, de los servicios de salud y de otros sectores. Formamos psiquiatras en instituciones manicomiales. Yo tuve la fortuna de formarme en una institución donde nos dijeron: al hospital psiquiátrico no vamos porque allá no se aprende ni se forma un psiquiatra, sino que se deforma. Aprenderemos en unidades de salud mental y en una granja taller que nos inventamos en un lugar distinto de Cibaté. Y esa institución terminó siendo hereje. ¿Ya? No fue fácil poder imponer eso. Pero había alguna voluntad política que apoyó el proyecto de la Javeriana y en esa época, año 80-84, se crearon unidades de salud mental integradas a los hospitales generales. Ustedes conocieron mucho las unidades de salud mental. Se cambiaron manicomios por granjas talleres. Y lo más importante, se formó recurso humano. Psicólogos, terapia ocupacional, se crearon terapistas ocupacionales, el trabajo social incursional en la salud mental. Y esa educación, recibida no en manicomios, sino en unidades de salud mental y en otras instituciones como granjas talleres, facilitaron que el panorama cambiara un poco y hoy no veamos pacientes crónicos depositados en manicomios, sino la mayoría afortunadamente ya atendidos ambulatoriamente. Pero desafortunadamente conformandos que confunden persona con cerebro. Cree que la mente humana no es más que masa cerebral y no historia personal. Entonces todo lo biologizamos. Doctor, tengo un llanto porque perdí un ser querido. Si en 2 meses no te libras de esa tusa, eres bipolar y te doparon y te forma, ¿no? Te medicalizo. Todo problema hoy en el siglo XXI se está
problematizando como patología para medicalizar y aumentar entonces el mercado de la industria farmacéutica. Ya termino los 5 minutos. Entonces, los desafíos de los modelos de atención primaria en salud mental renovada, basados en enfoque de derechos y en enfoque diferencial, es la propuesta. ¿Qué es enfoque de derechos? Nos dice la OMS que, como la práctica psiquiátrica tradicional para prevenir las muertes por salud mental, ¿no?, se brindan con enfoque asistencialista, biologista, mecanicista, eso debe transformarse y debe atenderse con enfoque de derechos humanos, la salud mental, y con enfoque diferencial. Es decir, la salud mental tiene que garantizar los derechos humanos de aquellas personas que por su condición de discapacidad no pueden valerse ni autodeterminarse por sí mismos. De ahí pues que esa es la propuesta de la OMS-OPS, ¿cierto? Salud con enfoque de derechos y con enfoque diferencial, porque los factores que producen la desafortunada situación de afectación de la salud mental por drogas no es la misma que por la violencia física o por la violencia social o la violencia intrafamiliar. Eso requiere enfoque diferencial. No es lo mismo atender a un niño habitante de calle que a un niño abusado sexualmente por un familiar. Eso es reclama. Y el manicomio y el hospital psiquiátrico tradicional no da garantía con eso. Entonces, en conclusión, en Colombia tenemos 2 actores sociales responsables de garantizarnos salud mental, como son el hospital psiquiátrico tradicional y un ministerio de salud, que tal como nos lo dibujó nuestro colega, ya no da esperanzas ni futuro de que podamos tener un verdadero modelo de atención en salud mental. De ahí la necesidad entonces de decirle a ustedes, compañeros médicos, que los desafíos de los modelos de atención primaria en salud mental renovada, es decir, una salud mental con enfoque de derechos y diferencial, es tan igual como los derechos humanos son un desafío a la violencia. De ahí la importancia de conectar salud mental y convivencia social. Y nosotros, no solo ser buenos clínicos, que demos respuesta en el consultorio y en el quirófano de resolver una enfermedad, sino también convertirnos, como lo dice la propuesta, en abogacía, en abogados de esta causa, garantes de derechos. Si hacemos esto de pronto, con la movilización social y la participación comunitaria, este panorama desesperanzador y sin futuro de pronto cambia. Por eso vine a Asmedas, por eso vine a este Congreso de Medicina Social y Familiar, porque aquí es donde está la conciencia que permite el cambio. Y nosotros podemos hacer una institución poliátrica que haga peso, que se vuelva sol en esta oscuridad y empiece a hacer gravitar al mundo de nuevo sobre la importancia de la salud pública en desafío al negocio de la medicina mercantilista que la Seguridad Social en Colombia, la Ley 100, ha impuesto, y que no es más que reflejo de lo que ha ocurrido por las fuerzas internacionales ya del capitalismo neoliberal que nos gobierna y nos domina. Bien, y para terminar, decirles que la implementación de la atención primaria en salud mental, un desafío, que como dice el Quijote, les aseguro, no es locura ni utopía, es cuestión de justicia. Si levantamos la bandera de la justicia, haremos paz.